Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el problema de la torre de Hanoi. ¿Ok? Es un problema que utiliza recursividad y me parece muy interesante. Ok, vamos a primero introducir el problema para que algunos lo recuerden, porque creo que es conocido, al menos una vez en nuestra vida lo hemos visto. Trata de tres postes y el objetivo es mover cierta cantidad de discos de un poste de un poste inicial de origen hacia un poste de destino. En esta representación sucede que el poste es el primero de la izquierda, es el de origen, donde están los discos reposando, y el de destino es el tercero de la derecha, ¿no? Y tenemos que mover estos discos. Déjame un segundo mover aquí, ya listo. Entonces tenemos el destino, que es este poste amarillo. ¿Ok? Este. Hay unas reglas que tú no puedes mover varios discos a la vez, sino uno a la vez por cada movimiento. Y no puedes poner un disco grande sobre uno pequeño. Entonces no puedes tener por ninguna de las formas un escenario como este, ¿no? Hay un disco grande, un disco más pequeño, un disco grande, un disco más pequeño. No se puede. Tienes que hacerlo un disco a la vez. De hecho, esta torre viene de una leyenda en la cual hay un monje en alguna isla de Hanoi que está tratando de mover 64 discos, ¿ok? De un poste hacia el otro. Y supuestamente cuando termine va a ocurrir el fin del mundo. Lo cual es una fantasía, no va a ocurrir. Porque la cantidad de movimientos que necesitaría es 2 elevado al número de discos, todo eso menos uno. O sea, imagínate, sería 2 a las 2 más uno, que diga. No, menos uno. 2 a la 64, todo eso menos uno. Imagínate cómo sería con 12 discos. No 64, sino 12 discos. Sería 2 a la 12. Sería 4096 menos 1, 4095 movimientos. Con 12. Imagínate exponencialmente a cuánto se iría. 64. Ok, entonces no va a pasar. Ahora, una versión súper sencilla de este juego como para poder ya resolverlo sería, porque la cantidad de discos es planteable, tú puedes decir, ya 3, 10, 1000 discos, ¿no? Sería tener dos discos, donde te piden que muevas todos esos dos hacia el final. Tú dirías, ok, no importa, fácil. Tengo uno que es el auxiliar, que sucede que en esta ocasión es el del medio, y como sé que tengo que ponerlo en este poste amarillo, pues primero muevo el disco rojo al poste del medio para poder tener la libertad de mover el disco gris hacia el poste destino. Y luego muevo el disco rojo al poste final. ¿Ok? Entonces, realmente quisiera que usted note cómo utilizamos el poste auxiliar como fin de mover el último disco de la posición origen hacia la posición destino. Y luego, por último, siempre vamos a mover ese disco rojo, de donde sea que esté, al destino. Listo. Incrementemos un poco más de nivel. Digamos que usted tiene 4 discos. ¿Cómo resolvería el problema? Bueno, puedes matarte moviendo discos a la vez y demorarte un montón y resolverlo. O lo otro es comenzar a pensar este problema como la composición de otro subproblema más pequeño. ¿Cómo así? Yo sé cómo resolver de dos discos. Ok. Entonces yo sé que puedo imaginarme conceptualmente que los tres discos, el verde, el gris y el rojo, formasen un solo disco. Medio extraño, ¿no? Un disco. Entonces un disco gordo azul. Este disco gordo azul sería eh, el disco superior y abajo tengo el disco más largo amarillo. Entonces ya no tengo un problema de 4 discos, ahora tengo un problema de 2 discos. Ya hemos hecho eso hace unas diapositivas antes. Entonces sería nada más y nada menos que mover el disco gordo
a la posición auxiliar, que sucede que es el poste del medio en esta ocasión. Luego movemos el disco amarillo hacia la posición de destino, ¿ok? De destino. Y luego movemos el disco gordo hacia el poste final. ¿Ok? Listo. Y tendríamos así. Obviamente eso no es magia, ¿no? Hubieron pasos intermedios. Pasos intermedios en los cuales yo he movido el disco gordo al poste auxiliar. Si yo no lograse poner el disco gordo al poste auxiliar, yo nunca podría pasar a esta etapa. Entonces hay dos subproblemas. El primero es cómo mover este disco gordo al poste del medio auxiliar. Luego movemos este disco al poste tercero, fácil. Y luego el otro subproblema es cómo mover este disco gordo de nuevo del poste auxiliar hacia el poste de destino. ¿Ok? Son dos subproblemas. ¿Por qué? Porque este disco gordo en verdad son 3 discos. ¿Ok? Entonces, claro, aquí está. ¿Cómo movemos esos 3 discos hacia el poste auxiliar? No los puedo levantar los 3 porque estaría violando la regla de que no puedo mover más de un disco a la vez. Entonces, ¿cómo hago? Yo sé 2 cosas de momento. En esta parte el problema sé que son 3 discos y tengo que moverlo de este origen, que es el primer poste, al destino, que es el segundo poste. ¿Okay? Es un nuevo subproblema. El subproblema que tenemos ahorita que resolver es cómo muevo el disco gordo al poste del medio. Utilizando, y esta es la palabra que quiero que concentres todo tu pensamiento, es utilizando el poste 3, que está a la derecha, como auxiliar. Ojo, como auxiliar. Este es un nuevo subproblema. Ok. Voy a imaginarme que el piso amarillo el disco amarillo no existe. Imagino que el disco amarillo no existe. Y ahora tengo un solo subproblema. ¿Cómo muevo el disco gordo de la posición de origen a la posición del medio? Pues lo muevo todo, ¿no? Ya está, ya. Ok. Bueno, en verdad, otro subproblema vendría acá. En verdad son 3 discos. No puedo mover los 3 discos a la vez. Entonces tendría que decir, a ver... Ok. Voy a imaginarme que el disco verde ahora no existe. Tengo 2 discos. Si yo quiero... ¿A dónde tendría que mover esos 2 discos para lograr lo anterior? Esto de acá. ¿A dónde tendría que mover los 2 discos? Uno bien diría, pues hay que moverlo acá. No. Ahí es el problema anterior. Este de acá. Ahora lo que yo quiero es... Este es su problema. Necesito moverlo al poste de destino que está a la derecha. ¿Por qué? Porque una vez que yo haga eso, voy a poder recién mover el disco verde al poste del medio y así podría obtener este escenario. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿ok? Yo muevo esto, luego, así, ¿no? Y luego tendría esto. Entonces, para que se cumpla este escenario, ¿no? ¿Sí? Y se libera el disco verde, vuelve los 2 discos hacia allí. Entonces aquí uno dice, efectivamente tenía que estar allí para que pudiera regresar. ¡Wow! ¿No? Yo parto de el problema es este, ¿no? Este nuevo subproblema trata de que yo tengo que mover esos 2 discos hacia el poste tercero. ¿Ok? Y ese es el problema original. Ese es el problema original. El problema donde están todas las personas alegres, ¿no? ¿Por qué?
¿Cómo lo resolvemos? Imagínate que el disco gris no existe. Entonces tú dices, ya, muevo el disco rojo al poste del medio, muevo el poste gris al poste del tercero, muevo el disco gris al poste de destino y luego regreso el disco rojo hacia el poste de destino, que no lo tengo en una diapositiva. Y, o sea, vamos a anotar acá, pointer options, vamos a poner pen, movemos esto de aquí, acá, ¿ok? Y ahí, con todo esto, si tú te das cuenta, estamos haciendo parte del problema. Entonces hay una lógica que se hace acá. La lógica, porque me demoraría muchísimo con mucho más diapos tratar de we are pointer options erase all. Okay. Lo que quiero transmitir es que este problema de las torres de Hanoi para cualquier cantidad de discos se puede resolver si es que tú recurres a su problema. Dices, tengo que mover 4 discos, ok, me concentro en el último y el anterior. Este de aquí, pointer option, vamos a llamarlo el disco N, y este es el disco N-1, ok, en donde el disco N-1 se mueve al poste auxiliar, el disco N pasa acá, entonces el disco N siempre se mueve de la posición A a la posición C, y el disco N-1 se mueve de la posición B a la posición C. ¿Ok? Ahora muy bien, vamos a pasar al simulador para ver, que está en internet, para ver cómo se resuelve este ejercicio y tener un poco más de intuición. ¿Ok? Ok, ya está grabando, creo. Listo, acá puse ahí Torre de Hanoi en internet y encontré esta página. Entonces, vamos a jugar con 3 discos. A ver, vamos a aumentar el tamaño. ¿Cómo haría? Ok, tengo 3 discos, entonces yo digo, ok, pues voy a pensar que estos 2 discos son uno solo. Y si fueran uno solo, tendría que mover todos estos 2 discos, estos 2 verdecitos, tendría que moverlos acá a este poste de aquí, para yo poder mover este violeta. Entonces, si esto fueran uno solo, lo movería acá. Pero como no puedo, tengo que decir, entonces primero, para mover estos 2 verdes aquí al medio, ¿dónde movería el verde limón? Lo movería acá. Y ahora sí, ya puedo mover los 2 verdes al medio. Bien. Ahora muevo el violeta. Listo. Y de ahí diría, ok, ¿cómo movería estos 2 postes aquí al de destino? Estos 2 discos al de destino utilizando este de auxiliar. Ok, entonces primero tendría que resolver un subproblema. ¿Cómo movería este disco de arriba hacia el destino? Primero tendría que moverlo al auxiliar, y tendría que mover el verde y luego el verde del limón aquí. Entonces ya está. Si tú aumentas a la posición 4, la complejidad aumenta rápidamente. Entonces, ya. Yo ya he resuelto la de 3. Tenemos que recordar la solución de 3. Tengo la de amarillo. Tengo que mover de alguna forma de este poste inicial al poste final. Ok, dice que son 15 movimientos. ¿Cómo muevo estos 3? Estos 3 tendría que moverlos aquí al medio. Pero estos 2 tendría que moverlos primero acá. Pero este 1 tendría que primero moverlo acá. Ok, aquí. De ahí solo me queda una opción, mover esto acá. De ahí, pues esto no lo voy a mover acá, no tengo que moverlo acá. De ahí esto lo movería acá. De ahí esto acá. Y luego esto acá. No. Esto era acá. Y esto era acá. Y esto acá. Y luego esto aquí. Y luego este acá. Y luego esto acá. Y luego esto acá. Y luego este regresamos. Y perdí un movimiento. Como hice un movimiento equivocado, ahora tuve que pagar con 2 movimientos más de los eficientes. Y yo podría aumentar hasta 8, ¿no? Que son 255 movimientos. Que es 2 a la 8, 256 menos 1, 255. Pero yo sé que para resolver todo esto, lo que tendría que lograr aquí es
de alguna forma mover este disco hacia acá, pero para eso tendría que haber resuelto un problema anterior, que es cómo mover 7 discos hacia esta posición. Y a la vez este es otro su problema de cómo mover 6 discos a esa posición. Luego cómo mover estos 5 discos hacia esta posición otra vez. Y así vamos a ir saltando, ¿no? Ya. Bien, ahora ¿cómo haces esto en código? Pues solo tienes que concentrarte en el caso n y en el caso n-1. Ok, pero primero vamos a hacer un repaso de lo que es recursividad. Vamos a la diapositiva. Vamos a la diapositiva a esta parte de acá. ¿Cómo es una función recursiva? Siempre cuando tú vas a ver una función de recursión, el primer problema, el más sencillo, es el de cómo resolver el factorial. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Es como una cadena. El número antecesor es el mismo menos 1. Y así haces esa multiplicación hasta que acabes en 1. Para una recursividad tú tienes que tener un caso base, porque una función cuando se llama a sí misma puede irse al infinito y llamándose a sí misma y nunca acabar. Por eso necesitas un caso base que cuando se cumpla termine la función. Aquí está. Cuando n sea menor que 2 voy a retornar 1. ¿Ok? No importa. O sea, cuando n sea 1 va a devolver 1. Cuando n sea 0 va a devolver 1. Muy bien. Y si no, lo que va a devolver es n por la llamada de esa función con el argumento n-1, que es otra función que se está creando. Entonces, para resolver eso, voy a tener que resolver otro subproblema. El subproblema es f de n-1. Y a su vez ese f de n-1 es otro subproblema, que es n por n-1 por f de n-2. Entonces, veámoslo con un ejemplo. ¿Cómo sería el factorial de 4? El factorial de 4 es 4 por factorial de 3. Y a su vez factorial de 3 es 3 por factorial de 2. O sea, 3 por f de 2, f de 2. No sé por qué he dejado esas líneas ahí, debo haberlo intentado explicar antes. Voy a... Ah, que esto ya está ahí, ya está pegado. Y ese f de 2 sería 2 por f de 1. Oh, pero f de 1 ya es el caso base. El caso base termina todo, porque el caso base retorna 1. Entonces sería 1 por 2 por 3 por 4. 3, 4 por 3, 12 por 2, 24. Listo. Cerrado. Ahora, eso es fácil porque una función que llama a sí misma una vez, sí, se puede entender porque la escribes y ya, ¿no? Escribes la función. Esto lo puedo escribir de una forma más genérica, ¿no? Como pointer options, pen, vamos a poner f de n, como les comenté, es igual a n por f de n menos 1, ¿no? Y ya. Lo cual sería a su vez n por n menos 1 por f de n menos 2. A su vez sería n por n menos 1 por n menos 2 por f de n menos 3, así hasta que esto sea 1. Listo. Ok, bien, entonces acá tenemos un nuevo problema de recursividad en el cual estamos llamando a la función dos veces. Y este problema, este ejercicio, este código, la verdad no hace nada interesante, o sea, nada lógico. Simplemente lo creé porque, en fin, llamé a la función dos veces ahí. Solamente para que uno diga, para que uno cuando lo lea diga, uy, qué es lo que imprime esto, ¿no? Al ojo no se puede ver necesariamente. Tiene uno que escribir, ¿no? la ejecución de a pasos. Por ejemplo, aquí yo lo voy a hacer. Voy a utilizar un lápiz y voy a decir, ok, tengo esta función que dentro tengo definida esa misma función dos veces.
Entonces aquí tenemos que ver la secuencialidad. Primero, digamos que el ejemplo sería llamar D1. ¿Cómo sería D1? D1 lo que va a hacer es va a imprimir. Esta función al menos lo que hace es cada vez que se llama imprime ese valor que es del argumento. Cuando el valor del argumento sea menor que 0 va a imprimir done. Cuando tú llames D1 se va a imprimir 1. Al menos esta parte de aquí ya la entendemos. 1 de fijo que se va a imprimir. Luego, después de eso, esto no se va a cumplir todavía y se va a llamar a D0. N-1, 1, 0. D0. Ya sabemos que D0 va a imprimir 0, porque siempre hace eso. Y luego dices D0, acá debe haber un 0. No, porque primero entra a resolver el 0. Al llamar a D0, lo que haría es resolver D-1, porque sería 0 menos 1 menos 1, y otra vez D-1. Por eso, después de esto, se resolvería el menos 1. Y el menos 1 haría acompañado con su done. Y luego el siguiente menos 1 lo imprimiría y iría acompañado con su done. Luego pasaríamos al siguiente 0, que se imprime acá. Y luego hacemos de nuevo, el siguiente 0 va de nuevo a definir dos funciones de menos 1. Que va a imprimir un menos 1 con done, menos 1 y el done. Tenemos entonces, como se resuelve la función con cuatro casos base, va a imprimir 4 veces done. Y el orden es importante, ¿no? Primero D1, luego D0, y ese D0 va a ejecutar D-1, y luego D-1, y el D-1, después de D-1 se va a ejecutar el D0 que quedaba arriba, que va a pasar aquí abajo, y ese D0 se va a resolver con D-1 y D-1. ¿Okay? Ese orden es el que va a estar acá. Listo. Entonces yo aquí puedo ya con un poco de valentía afrontarme el problema de la torre de Hanoi. Voy a mostrarte la solución de frente. Muy bien, ahora pasamos a la solución del problema, ¿ok? Esta es la solución del problema. Tenemos una función h que toma la cantidad de discos como n, tiene un parámetro que es el poste de origen, el poste auxiliar que le viene y el poste de destino. Así lo he decidido, ¿no? Digamos que ese es el orden. Puedes cambiar el orden, pero tienes que cambiar dentro de la lógica. Origen, auxiliar, destino. Por ejemplo, si tengo tres postes, ABC sería A del origen, B el intermedio y C el destino en esta primera iteración. Olvidemos un momento del n igual a 1. Veamos primero lo que viene después. La función va a llamar a otra a sí misma con el argumento n-1, lo cual sería este n-1 que ves, ese bloque que se está moviendo. Voy a poner a ver aquí pointer options, laser point, ¿no? ¿Ves que se mueve? Ok, se mueve, es esta parte de acá. Dice que se va a mover del origen al auxiliar, del origen al auxiliar, ¿no? Tomando como nuevo auxiliar o como nuevo poste intermedio el destino, lo ves acá solo, ¿no? Lo ves acá solo, ¿no? Esta es la parte donde el h-1 se mueve. Y si vemos la función, por ejemplo, para, digamos, un caso de n igual a 2, facilito, ¿no? N igual a 2 primero te define h de 1, donde el origen, donde el auxiliar y el destino cambian de lugar, ¿no? Entonces el A se va a mover supuestamente al B, tomando C como auxiliar. Aquí está justo. Luego vendría, si resolvemos la función, vendría este print es de la función original. Entonces esta función ya termina porque termina cuando tú pones n igual a 1, sería diré, con n igual a 2, 2 menos 1, 1, y ese te imprime de origen a destino, que en este caso es de A hacia B. Luego sale de esta y regresa aquí. Print de n, no de n menos 1, sino de la función anterior, del origen al destino, que era, ¿cuál era? De A a C, ¿no? De A a C. ¿Okay? Y luego se está definida la otra función h de 1 del auxiliar hacia el destino utilizando el origen.
Ya, eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, vamos por partes. Vamos con la siguiente función. El n se mueve del origen, que era A, hacia C. Ok, sí, perfecto. Y ahora la siguiente. H, Hanoi, de un disco que se mueve de B, o sea, del auxiliar, hacia el destino, tomando el origen. Ok, ya viste. Listo. Ah, obviamente para 2 discos es facilísimo. ¿Cómo se da para 10, no? Obviamente. La idea es entender la idea de la recursión. Vamos con 3. Con 3 discos. Acá está con 3 discos. Con 3 discos, si te animo a que agarres un papel y resuelvas esta operación, con 3 discos, secuencialmente toma a H2 del A hacia el C, diré de A hacia el B tomando el C, ¿no? Luego viene el de la función original, el tercer disco. Cuando uno haya movido todo el n-1 al disco intermedio, o sea, al disco B, lo que tendrías que hacer es mover el tercer disco largo hacia C de frente. Y luego tendrías que regresar los 2 discos, los tendrías que mover de alguna forma de B a C, ¿no? Del intermedio al de destino. Recuerda, cualquier cosa recuerda esta gráfica de acá, ¿no? Pero a su vez, estos, o sea, acá, se tienen que resolver en. Voy a poner acá un disco. Un pointer. Ven. Esto de acá se resuelve en todo esto. Como el problema de 2, ¿no? H2 es H1 de ABC. Intercambias B con C, ¿no? Intercambios. Si no te guías de la función, ¿no? El auxiliar pasa a ser el destino pasa a ser el nuevo auxiliar. ¿Ok? Acá dándole vuelta al BAC, otra vez tendrías ABC. Luego 2 del AB y 1 del C al B. ¿Ok? Tomando como el auxiliar el A. Y luego tendrías esta otra función de acá. Hasta aquí, verlo a la mente no es tan sencillo. Por eso te invito a que sigas resolviendo. H de 1 de ABC es 1. Estos ya son caso base cuando es 1, ¿no? Caso base, ya se resuelve. Estas son salidas, ya. Salida. H de 1 de ABC es mover el disco 1 de A a C. Luego mover el disco 2 de A a B. Luego mover el disco 1 de C a B. Luego viene esta de acá. Y luego viene esto de acá que es 1 del B al A, 2 del B al C y 1 del A al C. Si tú lo juegas con esta guía, se va a resolver el problema. Te apuesto. Y efectivamente, cuando tú ejecutas este programa, dándole H, digamos, 3, se va a resolver 1 de la C, 2 de la B, 1 del C al B y al final así. Cuando tú haces, si tú te das cuenta, hay una suerte de patrón, ¿no? Por ejemplo, el disco, acá hay 1, 2, 1. 1, 2, 1. Aquí hay 1, 2, 1, 1, 2, 1, que parece que son como que los discos de la solución anterior. Y acá, por ejemplo, este A, ves que hay un cierto patrón, ¿no? B, C, ¿no? Y acá el disco más grande está al medio siempre. Mira qué pasa con 4 discos. Y tenemos que, si quieres convencerte, así como que no entiendo, pero si lo hago, lo entenderé algún día. Ya, hazlo, esta solución de aquí, hazlo. Y para el disco 4 para 4 discos te vas a dar cuenta que siempre va a haber el disco 4 se mueve de A a C. Siempre se mueve n-1 discos, n-1 movimientos. N-1 discos se mueven de A hacia el B, mira, A hacia el B. N se mueve de la AC y n-1 disco se mueve de donde se quedó. ¿Dónde se quedó? Pues se quedó del disco B, del poste B y se va al C. Y ahí se acaba todo tu problema. ¿Te das cuenta? Te invito a que puedas probar esto en Python. Ponle 2, ponle 1, ponle argumento 2, 1, 3 y si quieres 5 y te apuesto que haciéndolo con N5 no hay forma de que no lo interiorices. ¿Ok? Recuerda esta gráfica, sueña con esta gráfica y te vas a dar cuenta que la torre de Hanoi ya no va a ser un gran misterio, sino va a ser
Un problema súper difícil que se resuelve de una forma súper sencilla utilizando la recursión. ¿Qué es recursión? Escoger un problema y dividirlo y hacerlo más pequeño. ¿Ok? Y delegar parte del trabajo a un problema más pequeño y así más pequeño, más pequeño. Subdependencias de tareas. Y siempre, siempre tiene que haber un caso base. Si no hay un caso base, como este de acá, nuestra función se iría al infinito en ejecución. Y no queremos eso. Hasta la próxima oportunidad cuando veamos otro problema de programación. Gracias.